también opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Otro tema que también queremos tomar y poner sobre la mesa esta semana es la situación que ocurrió en el estado de Monterrey, al sur de este estado. Un niño de 15 años dentro de su salón de clases, con un arma de fuego, le disparó a varios de sus compañeros y luego se disparó en la cabeza. Esta es una situación bastante delicada, de la que se ha hablado también, que grabaciones y fotografías de estas víctimas de esta situación se comenzaron a circular dentro de redes sociales, que ese es un tema que viola sus derechos como menores de edad y como seres humanos. Y también hay que hablar acerca del contexto en el que se vive en Monterrey. Es un estado que ha estado azotado, como todo el norte de la República, por lo que ha sido el narcotráfico. Entonces, es un contexto de violencia, es un contexto nada favorable para menores de edad, en el que se ha visto envuelto y todos los niños que viven en estos lugares. Entonces, también se habló acerca de que el niño padecía de depresión y que ese podía ser uno de los factores principales que lo pudieron haber llevado a que realizara este acto. Es un acto terrible, es algo sumamente serio y sumamente triste que un niño de 15 años haya tenido una idea como dispararle a alguien y luego quitarse la vida. Yo creo, en lo personal, que esto sí tiene que ver bastante con el contexto en el que vive. Y por lo menos me da la razón un cartón muy, muy, muy inteligente que publicó en la jornada El Fisgón, en el que podemos ver a miembros de la policía y al grupo de narcotraficantes de los Zetas, que en esta imagen ellos se preguntan cuál habrá sido la razón por la que un niño en el texto dice, un niño de 12 años fue capaz de hacer algo así. Y es sumamente obvio que es capaz porque tiene acceso a armas y porque tiene acceso a ideas de violencia. Yo creo que es algo sumamente triste y muy, muy serio. Al respecto de esta situación, Aurelio Nuño, como secretario de Educación, también se pronunció condenando estos actos, y también se habló de fortalecer o de comenzar nuevamente con lo que fue el operativo Mochila, que fue bastante rechazado por padres de familia, acerca de que violentaba algo así como la privacidad de los menores. Pero pues no ha habido como un gran movimiento, tomar cartas en el asunto sobre lo que es la violencia a la que están expuestos los jóvenes. Solo se ha hablado de que los padres de familia, y cae en ellos la obligación de la educación y de la forma en que los niños, en el contexto, controlan los contextos en los que estos niños se desarrollan. Pues sí, el tema es complejo, delicado, por lo que mencionabas al inicio, ¿no? Son menores de edad, son niños, adolescentes, ¿no? Más jóvenes que nosotros, bastante más jóvenes que nosotros. Es un tema lamentable, ¿no? Mencionabas esta violación que se dio a la ley de menores, cuando los medios de comunicación sacaban imágenes de los niños en el momento en que se da este suceso muy lamentable, muy trágico. Este niño pues dispara, ¿no? a sus compañeros, a la maestra, y luego él se dispara, ¿no? Fue trágico, lamentable que hayan circulado las imágenes, que mucho se debatió si la libertad de expresión, pero pues creo que también la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Y ese tema tiene sus límites. Muy delicado, y no solamente con los menores, yo creo que también con la gente mayor de edad. Con cualquier víctima entra ese punto. Algo que me sorprendió, y ahorita y estoy en esta línea, es la mofa en redes sociales, el humor negro que se dio, las burlas que se dio, la negligencia de Facebook, por ejemplo, en las imágenes que hubo omisiones al respecto, ¿no? Google también dijo que no las iba a borrar. Entonces, bueno, ahí también nos habla del papel de las redes sociales, cómo en algunos casos ayuda en la apertura de espacios de la libertad de expresión. Esta semana fue un ejemplo el de Aristegui en vivo, y otro ejemplo está estos casos, ¿no? Lo ocurrido en Monterrey. Ese tema, yo no quisiera opinar sobre el estado de salud del chico, porque no se sabe, yo no soy quien para hablar de ese suceso, en el sentido de que, bueno, pues fue algo lamentable, reitero, pero vaya, especular sobre el estado de salud de una persona o especular las razones son
creo que aquí no entran, o por lo menos en este sentido, ¿no? O sea, podemos aquí inventar la madre al presidente, eso que ni qué, pero creo que ese tema es delicado y en mi caso yo no entraría a ese terreno. Lo que sí, pues espero que las autoridades investiguen las razones, pero creo que aquí abre el debate a muchas cosas. Ya decías, este operativo de Mochila Segura abre el debate a la aportación de armas de fuego, a esta iniciativa que presentó Jorge Luis Preciado. Abre el debate y creo que en ese sentido creo que es costo y beneficios igual, ¿no? En el caso de Mochila Segura, bueno, pues estuvieron revisando esta semana las mochilas y se encontraron varias cosas en mochilas, ¿no? En Conalep, en escuelas del Conalep, vaya, no es nada nuevo. Y creo que cuando se implementa, pues siempre hay sorpresas en las mochilas. Y creo que pues hay que apostarle a eso. Sobre la aportación de armas de fuego, pues creo que también abre el debate. En ese sentido, habrá que ver que con estos casos qué posición se toma, ¿no? Si a favor o en contra. Que esto no es nuevo, ya decías, el contexto nacional hace que hay estos casos, ¿no? El contexto nacional hace, ya hablaremos de otros casos que no son como este, pero que son parte de lo que pasó esta semana. Son parte de este contexto nacional violento, donde uno ve la violencia como algo normal, la ve en las primeras planas de los diarios amarillistas. O sea, ya la violencia la tenemos como algo normal y ya no es sorprendente, ¿no? Este caso, vaya, aunque algunos medios sí lo trataron de hacer como sorprendente, pero para muchos ojos de la gente, pues fue otro caso de violencia más, otro ataque más y ya. Y lo que sigue, ¿no? Y damos la vuelta a la página. Cosa que no, creo que la violencia no debe ser vista como algo normal. Está presente, sin duda. Está presente en la televisión, en el internet, en la radio, en la calle está presente, pero vaya, verla normal no. Reitero, esto no es nuevo. Ya aquí hablamos hace un año lo que ocurrió en Prepa 4. Esta semana fue noticia lo que ocurrió en la secundaria 54, que encontró un arma blanca un menor de edad. Lo que pasó en Naucalpan, vaya, no es nuevo. Y creo que aquí esta responsabilidad es de todos, no nada más del gobierno, porque pues el gobierno que no lo defiendo, pero creo que es una tarea que en conjunto entran el gobierno, los padres de familia, los alumnos, los medios de comunicación sin duda también tienen un papel fundamental y preponderante en esto. Entonces creo que es más complejo esta tarea que se tiene que dar. Creo que es una problemática social y que se tiene que ir trabajando pues desde los nichos más pequeños, ¿no? Desde la familia. El gobierno con estos operativos pues puede contener algo, pero eso no va a ser la solución ante un problema que se da. Muchos contextos familiares hacen que vean violencia, hacen que se comporten de ciertas maneras. No me refiero en este caso en particular, sino en general. En Estados Unidos es un ejemplo claro de lo que pasa, ¿no? Los tiroteos que se han dado por muchos factores, no es un factor generalizado, son muchos factores que obligan a un menor a ir armado a su escuela y a abrir fuego a sus compañeros. Y bueno, pues esto es muy, muy delicado y se tiene que debatir con toda la seriedad posible. En lo personal, yo creo que antes de apostarle a una política como Mochila Segura, habría que apostar a políticas públicas más sustanciales, a políticas públicas más concretas que mejoren los ambientes y los contextos en los que se puede desarrollar un niño de 15 años. Porque ¿de qué te sirve tener en Mochila Segura si realmente el niño va a salir a la calle y se puede encontrar con un asaltante, se puede encontrar con alguien que le puede vender droga, o llega a su casa y el contexto de violencia en el que vive es terrible? Entonces, más que apostar a Mochila Segura, apostemos a tener para esos niños y para toda la población una vida segura. Yo creo que habría que hacer algo más que revisarle la mochila a un niño. Políticas públicas reales, algo que realmente, que se ve la diferencia entre la seguridad que tiene el Estado tal vez hoy y la que pueda tener en 2 años, porque estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. Son cosas de largo aliento, son cosas que se hacen poco a poco, pero realmente mejorar la calidad de vida y mejorar los lugares que pueden frecuentar estos niños. Yo creo que a eso habría que apostarle más. Tienes razón, ¿no? Porque ya decías cuando citabas al buen Fisgón con su cartón, gracias. Ahora ando todo dormido. Con su cartón en la jornada.
pues esto es una cadena, ¿no? Y que esto es parte de esta cadena, o sea, no es un hecho aislado, es parte, como bien decías, de este contexto nacional. Creo que aquí habría que entrar al debate, y eso que tocas es interesante, esto de políticas públicas. Bueno, ¿qué hacer, no? Porque si tenemos un país donde el 99% de los casos de violencia quedan en la impunidad, donde tienes el narcotráfico al por mayor, donde tienes el tráfico, la trata de personas, donde tienes muchos delitos que están en la impunidad, que México ahí sí es campeón en esos delitos. Vaya, o sea, tienes que yo creo que aquí, aparte de las políticas públicas que tienen que hacer, obviamente, tienes que solucionar los problemas que ya tienes atrás. Estos problemas, reitero, la delincuencia, la violencia, todos esos problemas, porque van de la mano, van encadenados, van, como tú decías, si un chamaco, ¿de qué le sirve que le des en la mochila? Si afuera puede comprar droga, o hasta adentro, ¿no? Porque eso sí se las ingenian re bien, no sé por qué, pero se las ingenian re bien. Pues vaya, o sea, tiene que ser esto de la mochila segura. Pues bueno, yo creo que sea algo como para ponerle un parche, pero nada más a una grieta, ¿no? A un bache. Pero vaya, como bien dices, tiene que ir más amplio, y yo le agregaría, aparte de políticas públicas más concretas, tienes que ir solucionando la violencia, la inseguridad que vive el país. Y reitero, no es tanto del gobierno, también tienen que ver aquí las familias. ¿Cómo es posible que en familias el chamaco esté descuidado todo el día y pues el chamaco, pues ahí entran las malas amistades, ¿no? Ahí no es culpa del gobierno. Ahí creo que es una cuestión familiar. Abre el debate, ¿no? Pues para quién tener hijos y no los van a cuidar. Entonces, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Que entra a la mesa y que pues obliga también a los padres. No podemos echar toda la culpa al gobierno, a Peña Nieto. También la ciudadanía tiene que entrar a lo que le corresponde, y ese tema también le corresponde, ¿no? Porque pues cómo pedimos que haya solución si cometemos corrupción, si hacemos extorsiones, van todo de la mano. Ya, eso es todo por mi parte en este tema. Pues igual, en mi parte en este tema, vamos a una pausa y seguimos con los demás temas aquí en También Opinamos. Hola, bienvenidos a También Opinamos. ¿Qué? Es que, no sé, ese asunto de echarle la culpa, o sea, es que bueno, no le cortes, Estefanía Vela dice algo así, de que le quieres echar la culpa a la familia, pero, o sea, ¿a quién de la familia le toca educar a los hijos? No, o sea, el pedo recae sobre la mamá. Y la mamá, aparte de educar al hijo, lo tiene que hacer de comer, tiene que lavar, tiene que hacer un chingo de cosas. Entonces, básicamente estamos echándole la culpa a la mujer, que no tomó el papel necesario que tenía, y por la culpa de eso, el niño fue y disparó. Creo que estás poniéndolo en un lado más, lo estás poniendo en un lado radical. Pero cuando se ve el debate, o sea, sí, hay quienes le pueden echar la culpa a la mujer a la mamá, pero no. O sea, no es la culpa de la mamá, es también la culpa del papá, es la culpa de los tíos, de los abuelos, o sea, de todo. Hay familias que sí, es mamá e hijo, y ahí sí le toca la culpa a la mamá. Hay familias que es papá e hijo, o papá e hija. Pues la culpa es del papá y hay familias que nada, es la abuela y el abuelo y el nieto, ¿no? Pues ahí la culpa son de los abuelos. O sea, yo sé que lo ves en ese punto. Yo le cambiaría radical, porque sí, puede darse el debate, se puede dar en ese sentido, pero vaya, cuando hablamos de familia, y creo que tú lo has dicho en este espacio reiteradamente, no hay una familia, un tipo de familia. Hay muchos tipos de familia, entonces decir que aquí la culpa la tiene la familia, y por lo tanto, como la materia que sustenta la familia es la mamá, pues la culpa es de la mujer, pues no. La culpa es de todos. Y la familia, pues también entra aquí el gobierno. Pero reitero, es una cuestión sistemática de la familia y también del gobierno, porque el gobierno nos educa. No es obligación del gobierno educarnos. La obligación de educarnos de ir al baño, de esto, de decir por favor, eso no es la obligación del gobierno. La obligación del gobierno es darnos la educación elemental para saber cuánto es más y ya. Y esa educación elemental te da las posibilidades. Bueno, por lo menos este caso no es tan criticable porque el niño vivía en un contexto económico, pues, no tan malo. Bueno, ahí no te influye la economía, ya lo vimos. Exacto, pero hay muchos otros casos en los que sí. Entonces, ese contexto en el que o vas a la escuela o comes, ahí el gobierno te está dando esa, o sea, él tiene la obligación de darte esa educación tan buena, o esa educación buena que te permite conseguir un buen empleo, que te permite tener acceso tener un mejor poder adquisitivo. Y si no lo tienes, no tienes acceso a educación y por lo tanto te rodeas del contexto en el que estás. Entonces yo sí le echaría más la culpa de la que tú se le estás echando al gobierno. Bueno, es que en ese porque punto yo creo que sí razón. Es obligación que a partir de esa educación que te da, tienes el
el empleo que tienes y el poder adquisitivo que tienes. Entonces, cuando no tienes eso, ya es cuando tus posibilidades se van reduciendo. Bueno, en ese punto tienes totalmente la razón, ¿no? O sea, estamos viendo dos escenarios, ¿no? Un contexto en una clase económica media alta, una escuela privada, ¿no? Y otro contexto que estás poniendo como ejemplo, pues, y que se da, ¿no? Que se da, o sea, aquí ponemos ejemplos del CONALEP, ¿no? De la 54, o sea, quienes van ahí no es por ser objeto, pues a la mayoría que asisten a esas escuelas, pues es gente de clase media baja, ¿no? Porque la clase media alta le alcanza para ir a una escuela privada. ¿Y qué clase de educación te están dando en esas escuelas? También habría que ver. O sea, ese es otro tema de la educación, otra vertiente de la educación. Una cosa es que te enseñen en la Ibero 2 más 2 una calculadora científica, y acá que te enseñen con el abanico, ¿no? Sí, como y piedritas, ¿no? O sea, eso ya entra en otro lado, pero vaya, tomo tu idea inicial, ¿no? El contexto en Monterrey es muy diferente al contexto, no sé, en Oaxaca, ¿no? En ese sentido, en que ahí tiene razón, pero vaya, esto creo que es una cuestión más de valores, una cuestión más familiar, y yo no le achacaría tanto la culpa. En ese sentido tiene razón, pero vaya, en esto tanto, o sea, no le echaría al 100% la culpa a Peña Nieto o al gobierno. Le pondré un 50%, un 50% a la sociedad y un 50% al gobierno. Pero vaya, no toda a mi consideración, ¿no? No, pero vaya, de que tiene responsabilidad, tiene responsabilidad. Vivimos en un sistema que así tiene culpa al gobierno, en el cual te obliga a estar todo el día afuera, trabajar porque no te alcanza, y pues dejas al chamaco descuidado, lo dejas en una guardería, y ahí como se puede educar, ¿no? O sea, y que en las guarderías o en las escuelas pues no te enseñan el por favor y gracias, ¿no? O sea, te enseñan otras cosas, ¿no? Aritmética, qué sé yo. Ahí sí, para que veas, allí en ese sentido sí tiene culpa el gobierno por no dar las oportunidades de trabajo, por este sistema, este modelo económico que hablábamos, que no fue elegido por el pueblo, que fue impuesto, y que pues, te estás amolando, nos estamos amolando, porque tienes que trabajar más de 8 horas para que te rinda, ¿no? Es lo que pasa mucho y no es aquí una cuestión de género, pero en este país hay muchas madres solteras y tienen que tener 2 trabajos para poder alimentar al chamaco, ¿no? O padres solteros, o mamá y papá que no les alcanza con el mínimo. Ahí sí es una culpa del gobierno meramente, pero tiene responsabilidad del gobierno. Pero vaya, es una cuestión de educación, pues también ahí entra mucho pues la familia, sin duda. Ya, se acabó el debate. Seguimos, no importa. No, sí, está bien. Ahora sí, córtale. Sí, ahora sí. ¿Se grabó eso? ¿Se grabó eso? No, pues va a salir. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.